Mi papel fue realizar la música, el universo sonoro, tanto para la ficción sonora como para la puesta en escena, en la obra de teatro. Yo empecé de chiquitita en el conservatorio, en realidad empecé en la especialidad de percusión y paralelamente me fui instruyendo en tocar la guitarra, tocar el piano también, e hice algún cursito más dirigido a la composición. Y ya cuando descubrí ese universo de uno poder crear y componer sus propias ideas y desarrollarlas, pues ya ahí no hubo vuelta atrás y desde entonces he estado pues dedicándome prácticamente al 100% a crear música, tanto para mis propios proyectos como otros proyectos conjuntos, como el audiovisual o proyectos multidisciplinares más relacionados con las puestas en escena y en esa línea estoy. Para ambos trabajos, tanto para una ficción sonora como una representación teatral, estás por supuesto a merced del texto y a merced de las directrices que vengan de quien esté dirigiendo cualquiera de las dos piezas. En el caso concreto de los universos que hicimos para Pin Ojeda, el planteamiento era muy diferente porque el podcast hay que entender que es un teatro a ciegas, es decir, todo lo que tú no estás viendo tienes que escucharlo, el ambiente en el que estás, las acciones de los actores, las telas, las ropas, las cadenas. Todo eso que los ojos no ven lo tienes que recrear con sonidos. Entonces, por un lado tienes ese espacio sonoro que te sitúa en un contexto y en unas acciones que tienes que acompañarlo, y por otro lado está la parte que es más musical, que en este caso al dirigirla a Mingo Ruano, pues yo me suscribía a su visión de todo esto. Entonces en esta parte fuimos algo más evidentes en el sentido de que las emociones que había, miedo, ternura, recapacitación que tiene el soldado respecto a lo que está haciendo, pues todo eso había que ayudarlo mucho más, porque al no verles la cara ni las expresiones, pues había que ilustrar todas esas emociones con la música de una manera más evidente de lo que se realizó luego en la puesta en escena, ¿no? Como ya tenemos ahí actrices que lo están representando al momento, pues te puedes permitir ir un poco más lejos con el universo sonoro. A mí lo que más me gusta es crear en casa. Ya luego pasar todo eso a representarlo fuera me cuesta más, porque una no deja de tener nervios al hacer esas cosas. Sin embargo, es verdad que a la hora de representar algo en directo acompañado con otras personas y en este mundo multidisciplinar de las artes escénicas, donde convives con otros técnicos, con actrices, pues al estar arropado en ese engranaje es mucho más sencillo. Es decir, aunque lo que estés haciendo pueda ser más complicado de lo que hagas normalmente, al estar en ese entorno acompañado y siendo uno más de un engranaje, pues se lleva mucho mejor, porque las técnicas de los otros, la disciplina de los otros y la compañía de los otros, pues ayuda e impulsa a que tú te metas en ese fregado y lo afrentes pues mucho más tranquilamente. Entonces eso es una nueva experiencia que a mí me ha encantado, para mí súper novedosa, y la repetiría 1000 veces más. Y luego es verdad que no tiene comparación cuando uno hace lo propio y lo que tiene dentro, eso no tiene punto de comparación, pero también es verdad que al no haber un engranaje tan amplio, sino más bien el peso es todo tuyo, pues la responsabilidad es mayor y los nervios te pueden jugar muchas mayores y peores malas pasadas. Yo puedo decir varias cosas. Uno, las directrices de Rosa fueron tan amplias para la representación, que es verdad que yo, cuando hicimos aquella puesta en escena, me permití el lujo, porque me dieron permiso, para hacer un poco, también añadir un poco lo que quise en cuanto a música. Entonces aquella representación fue prácticamente novedosa para todas, porque todas pudimos meter algo totalmente nuevo y fresco. Por otro lado, no sé qué más decirte. Bueno, resulta que en mi casa había cuadros de Pin Ojeda, porque ella es tía abuela mía política y yo no tenía ni pajolera idea. Y ella estaba casada con el tío de mi abuelo, el tío carnal de mi abuelo. Y entonces yo, madre, que estos son unos Pin Ojeda. Pues ella los tenía ahí, la pobre, cogiendo polvo. Ahora están en su lugar, donde corresponden.